el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. A él oiréis en todas las cosas que él os hable. Entonces, nosotros podemos ver que las palabras de Moisés se referían al Mesías que venía. Sin embargo, los maestros judíos habían conseguido otra personalidad indefinida conocida como el profeta. Pueda que les extrañe o que le extrañe a usted la aseveración categórica de Juan en el sentido de que él no era Elías. Ya lo hemos leído allí en Juan capítulo 1, verso 21. Él le dice, yo no soy Elías. Después de todo les dijo a sus interrogadores que él era el precursor del Mesías. Y citó, vayamos a Isaías en el capítulo 40 y el versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Imagínense que hace esta cita que está vinculada con Malaquías capítulo 3 y el versículo 1. Vamos a Malaquías capítulo 3 y el versículo 1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, vemos, hermanos, que la profecía de Isaías está vinculada con Malaquías capítulo 3, versículo 1. Y si pasamos al Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, en los versos 2 y 3, noten lo que dice. Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Hermanos, Marcos cuenta la historia del que venía delante del Mesías, a quien Malaquías llamó claramente el profeta Elías. En Malaquías, vamos otra vez a Malaquías capítulo 4 y el versículo 5. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que Juan era el Elías anunciado por Malaquías. Jesús mismo confirmó que esto era así. Dijo de esta manera en Mateo capítulo 11 y el versículo 14. Vamos a Mateo capítulo 11 y el versículo 14, donde está confirmando esta situación. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Y más abajo, en los versos, o en el capítulo 17, en los versos 11 hasta el 13, respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Entonces la interrogante es esta, hermano: ¿por qué entonces negó Juan que él era el Elías? Y oiga la respuesta. Los judíos creían que él vendría, o que el que vendría era el Elías original,
Bautista no era Elías, vino, hermanos, en el espíritu de Elías. Por eso, hermanos, hay esta declaración. El día después que Juan bautizó, que Juan hizo frente a esta comitiva, hermanos, de Jerusalén, tuvo la primera oportunidad de llamar la atención pública a Jesús como el Mesías. Y lo que dice en Juan en el capítulo 1, versículo 29, dice: vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Notemos que Juan no presentó a Jesús como el militar conquistador que derrotaría a los enemigos de los judíos, sino que lo presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo presentó. Jesús vino a enseñar una mejor manera de vivir, pero antes que todo vino a morir por nuestros pecados. Dice en Lucas, en el capítulo 19 y el versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, a los corderos no se les conoció como maestros. Su relación con el pecado estribaba en dar su vida sobre el altar. Y nosotros podemos ver que Jesús es nuestro Cordero Pascual. Dice el apóstol Pablo que Él es el Cordero sin mancha y sin contaminación. Después, hermanos, Juan pasó a explicar cómo llegó a saber que Jesús era el Mesías. Dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en los versos 31 hasta el 33, y yo no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Hermanos, Juan concluyó diciendo: yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Por eso nosotros tenemos que ver que el propósito de la obra de Juan prácticamente se había alcanzado, aunque continuaría enseñando y bautizaría algunos meses más. Hermanos, Juan había cumplido fielmente la misión que Dios le había encargado. Ningún hombre podía hacer nada más, y esta misión se le dio específicamente a Juan el Bautista. Y yo quiero terminar diciendo lo siguiente, hermanos: que todo estaba preparado para la obra de Jesús. Es muy hermoso, hermanos. Todo estaba preparado para la obra de Jesús. Vamos a seguir viendo en la siguiente lección que para todo hay una primera vez. Vamos a ver en ese comienzo del ministerio público de Jesús más completo. Y quiero decirles, hermanos y amigos, que una parte esencial de la preparación de Jesús fue su bautismo. Si usted desea servir al Señor, necesita primero llegar a ser hijo de Él por la fe y también por el bautismo. No lo podemos ignorar. Dice en Gálatas, en el capítulo 3, en los versos 26 y 27, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Jesús recorrió, se habla de unos 110 a 130 kilómetros
para ser bautizado. Yo espero que usted esté dispuesto a caminar, a correr o a cabalgar para ser bautizado y para hacerlo cuando usted entiende el mensaje de nuestro Dios. Ese es el mensaje que nos presenta aquí la palabra de Dios a través de ese bautismo en Cristo Jesús. Dios ayude a que nosotros mantengamos nuestra profesión de fe como cristianos ya obedientes. Dios ayude a aquellos que todavía no lo han hecho, que decidan a rendirse a Cristo Jesús a través del bautismo porque se arrepienten de sus pecados. Si tienen sus preguntas, sus comentarios, ustedes pueden hacerlos en este momento. Diga, hermana Rico. Dice Juan que venía bautizando en la fe de Elías. ¿Elías quién era? ¿Qué poder tenía Elías? No, Elías fue un profeta. Él no vino bautizando en la fe de Elías. Él vino bautizando para perdón de los pecados, para arrepentimiento. Venía con el espíritu de Elías. Él era el Elías anunciado, ¿verdad? Pero no vino en la carne, como quien dice, Elías resucitó en el cuerpo de Juan el Bautista. Vino en el espíritu de Elías, vino, por decirlo así, en el ímpetu de Elías. Eso es lo que... Y Elías, que era el poder de que tenía. Tenía ese poder, pero no era el Elías en la carne, no hay que entender eso, ¿verdad? Vino en el espíritu de Elías, en esa manifestación de poder, ¿verdad? A mí lo que yo estoy adivinando, porque si Elías, yo me suponía que era el poder de Jesucristo por la fe de Elías. Juan era el Elías anunciado a través de Isaías, a través de Malaquías, y se cumplió, pero no era el Elías en la carne, no era el Elías en la carne. Lo que leímos de Lucas, él vino en el espíritu de Elías, o sea, en el poder de Elías, en esa manifestación de Elías. No era el profeta. No era el profeta. El profeta Elías. Sí. Era uno de los que profetizaba acerca de la venida de Cristo. Magí. Acerca de eso, podemos poner un ejemplo de como leemos acerca del apóstol Pablo con la autoridad que él hablaba, por medio del Espíritu Santo. Y digamos nosotros ahorita, el hermano Alexander nos enseña como el apóstol Pablo, pero no es que sea usted el apóstol Pablo, sino como así enseñaba él. En el espíritu del apóstol Pablo. Algo así. Entonces no es que Juan el Bautista era Elías, sino que en la forma que él enseñaba, la forma que Dios le había enseñado, le había mandado a Elías, de esta forma enseñaba Juan el Bautista. Muy buena comparación, hermano Jim, que cuando enseñamos el mensaje de poder, de salvación, como lo enseñaron los apóstoles, enseñamos en el espíritu de los apóstoles, en el espíritu pues, del Señor Jesucristo, ¿verdad? Bueno, terminamos acá, hermanos. Que el Señor nos bendiga. En la próxima clase vamos a seguir edificándonos en relación a este poderoso mensaje en la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Terminemos siempre con una oración. Dios Todopoderoso, te damos las gracias, te suplicamos, Señor, que siempre nos sigas ayudando para entender este mensaje tan poderoso tuyo, este mensaje que nos enseña acerca de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por los bellos ejemplos y todo lo que Él nos heredó. Ayúdanos, Padre eterno, a que tu bendición no nos falte, que siempre estemos dirigidos a través de este Espíritu
momento.